El mayor fraude no comienza en los números, ni en los balances alterados, o en los papeles que parecen en orden. Todo inicia en la mente humana, en ese espacio donde la ambición se transforma lentamente en engaño, y donde los límites entre lo correcto y lo incorrecto se desdibujan. Antes de que se altere una sola cifra, el estafador ya ha perfeccionado su papel, carismático, confiable, intachable. Sabe exactamente cómo ganarse la confianza de quienes lo rodean, usando su encanto y su aparente honestidad como sus mejores armas. Su verdadera obra maestra no es el esquema financiero, sino la fachada impecable que construye día tras día, engañando incluso a los más atentos. Detrás de esa máscara, opera bajo un código moral propio, donde el fin justifica cualquier medio, y la empatía se convierte en una herramienta más para manipular. La verdadera estafa no está en los papeles, sino en la persona que aparentan ser, en la identidad cuidadosamente fabricada para engañar a todos a su alrededor. Pero, ¿y si pudieras detectar las grietas en esa fachada antes de que todo colapse? ¿Y si existieran señales sutiles que pudieran alertarte antes de que sea demasiado tarde? Hoy, revelaremos 7 señales de comportamiento que delatan la mente de un estafador y que no puedes ignorar si quieres protegerte de la próxima gran mentira. La primera señal de alerta: el temido síndrome del emperador. Este fenómeno, cada vez más común en ambientes corporativos, describe a líderes que se ven a sí mismos como figuras casi intocables, por encima de cualquier norma o límite. Hablamos de un narcisismo tan profundo que el individuo realmente cree que las reglas están hechas para los demás, no para él. Su sentido de superioridad es tan marcado que se sienten inmunes a las consecuencias. Para estas personas, las políticas, los controles y los procedimientos internos no son más que obstáculos molestos que solo frenan su genialidad y visión. Ven cualquier regulación como una traba innecesaria. Incluso, pueden llegar a ridiculizar los controles, minimizando su importancia frente a otros empleados o burlándose de quienes los siguen al pie de la letra. Frases como, "las reglas no aplican aquí", o "confíen en mí, yo sé lo que hago", son parte de su repertorio habitual. Utilizan su carisma y autoridad para convencer a otros de que su camino es el correcto. Desprecian los procedimientos y ven cualquier cuestionamiento como una ofensa personal, reaccionando con hostilidad o sarcasmo ante la menor crítica. Un ejemplo claro: los directivos de Enron, quienes se creían pioneros y visionarios, convencidos de que estaban por encima de la ley y de cualquier control externo. No buscan solo éxito profesional o resultados financieros, sino también admiración y devoción. Se rodean de aduladores y marginan a quienes se atreven a desafiarlos o cuestionar sus decisiones. Por eso, un auditor debe estar atento y escuchar con cuidado el desdén o la burla con la que estos líderes hablan de los controles internos y de la supervisión. Si observas a un líder que actúa como dueño absoluto, que rechaza la supervisión y desprecia cualquier límite, estás ante una bandera roja que no debe ser ignorada. Al final, la pregunta clave no es si puede cometer fraude, sino si su ego ya le dio permiso para hacerlo. El peligro está en la arrogancia que precede a la caída. Segunda señal: la racionalización extrema. El estafador crea una narrativa interna donde su fraude es necesario o incluso noble. Se ven como héroes incomprendidos, no como villanos. Frases como "solo estoy tomando prestado" o "todos lo hacen" son típicas. Justifican sus actos para evitar la culpa, convirtiendo el fraude en un préstamo o una recompensa merecida. Un auditor debe detectar cuando las respuestas son justificaciones emocionales, no hechos. Haz preguntas directas que rompan su burbuja moral. La irritación ante estas preguntas es, en sí misma, una señal reveladora. Tercera señal: el control obsesivo y el aislamiento son banderas rojas en cualquier organización. Cuando una sola persona se convierte en el guardián absoluto de la información y las tareas, se crea una fortaleza impenetrable a su alrededor. El estafador centraliza información y tareas, evitando delegar o tomarse vacaciones. No permite que otros accedan a documentos clave ni comparte responsabilidades.
lo que dificulta la supervisión y el trabajo en equipo. Justifica su control como perfeccionismo o compromiso, pero en realidad es una estrategia para proteger su engaño y evitar que otros descubran irregularidades. Un ejemplo claro es Bernie Madoff, quien operaba su fraude desde un entorno hermético y restringido, donde nadie más tenía acceso total a la información. El miedo a que otros descubran irregularidades los hace evitar ausencias y compartir información. Prefieren trabajar solos y se muestran recelosos ante cualquier intento de colaboración. El empleado que nunca se toma un día libre y parece indispensable puede ser quien más oculta. Su presencia constante es una forma de vigilar y controlar todo lo que ocurre. Si una sola persona es el cuello de botella de todo el flujo de trabajo, enciende las alarmas. La acumulación de tareas en un solo individuo es un riesgo para la transparencia. Por eso, es fundamental insistir en la rotación de tareas y el acceso compartido a la documentación. Estas prácticas previenen el abuso de poder y fomentan la transparencia. La resistencia a estas medidas no es señal de eficiencia, sino una defensa de un secreto. Quien se opone a la supervisión suele tener algo que ocultar. Recuerda, la fortaleza de uno puede convertirse en la prisión de muchos, afectando a todo el equipo y poniendo en riesgo la integridad de la organización. Cuarta señal: el encanto superficial que oculta una falta de empatía. Los estafadores suelen ser carismáticos y populares, pero su amabilidad es una herramienta, no una virtud. Ven a las personas como instrumentos, no como individuos. Construyen lazos falsos para ganar confianza y luego traicionarla sin remordimiento. Su amabilidad es transaccional, diseñada para bajar defensas. Cuando el fraude se revela, la incredulidad de las víctimas es prueba de su actuación. Observa cómo hablan de otros cuando no están presentes. ¿Muestran desprecio o indiferencia? La ausencia de remordimiento genuino ante el daño causado es clave. La falta de empatía es el terreno fértil del fraude. Quinta señal: actitud defensiva y desplazamiento de la culpa. Ante preguntas incómodas, el estafador responde con agresividad o victimización, nunca con cooperación. Cualquier error es culpa del sistema, del equipo o de factores externos, nunca propia. Crean una cortina de humo de excusas y chivos expiatorios. Se presentan como víctimas injustamente perseguidas, manipulando emocionalmente al interrogador. El investigador debe mantenerse en los hechos y documentar la reacción defensiva. La negativa a dar respuestas claras y el esfuerzo por culpar a otros son señales de alerta. Cada negación y acusación es un ladrillo más en el muro que protege su secreto. Sexta señal: la fiebre del estilo de vida. El dinero fraudulento rara vez se esconde, se exhibe. Aparecen coches de lujo, casas costosas y gastos que no cuadran con los ingresos. Las explicaciones suelen ser vagas o inverosímiles. Esta ostentación no siempre es codicia, a menudo es ansiedad social y necesidad de validación. Mantener la fachada de éxito lleva a una escalada del fraude. Se convierten en prisioneros de sus propias posesiones. Para auditores y colegas, esta es una de las señales más visibles, pero a menudo ignorada. Si el estilo de vida no concuerda con el salario, es hora de investigar. Séptima señal: el estrés cognitivo del engaño. Mentir es agotador y deja huellas. Las historias de los estafadores suelen ser inconsistentes. Cada recuento revela grietas. El lenguaje corporal contradice las palabras. Nerviosismo, gestos repetitivos, pies apuntando a la salida. Las microexpresiones traicionan emociones reales: miedo, desprecio, angustia, por un instante. Detectarlas requiere atención, pero son reveladoras. El esfuerzo de mantener la mentira lleva a errores y contradicciones. El investigador debe aumentar la presión con preguntas precisas y observar las reacciones. El peso del engaño, tarde o temprano, se vuelve insoportable.